Muy bien, hablemos entonces hoy sobre funciones, ¿sí? ¿Qué son las funciones? Justamente, ¿cuál es la función de las funciones? Valga la redundancia. ¿Para qué sirve en matemática? ¿Qué es importante de las funciones? Y así. Entonces, primeramente, necesitamos conocer lo que significa su definición, ¿verdad? Nos dice, en matemática, se dice que una magnitud o una cantidad es función de otra, dice si el valor de la primera depende del valor de la segunda. Como ejemplo, el área de un círculo está en qué relación dice que está en función de su radio PR. Bueno, vamos a definir de otra manera la función para que se entienda. Dice que, estaba una profesora que iba a enseñar a personas normales, no personas, no estudiantes, sino que eran a cualquier persona, a trabajadores, a jóvenes, a niños incluso. Esta profesora es una profesora jubilada y no sé, me gustó cómo había explicado lo que es una función, o más general. Ella decía de que la función es como una impresora. Una impresora que está ahí, en donde vos, a través de la computadora, ¿verdad?, tenés la información que querés y vos querés que salga eso en forma física, en un papel, ¿verdad? Ya sea si tenés tu celular o algo, tenés un PDF y querés imprimir eso, ¿verdad? Entonces, ella decía de que la función es como una impresora donde dentro de esa impresora vos pasabas la información y te reproducía otra cosa, ¿verdad? Algo diferente a lo que teníamos en PDF, ¿verdad? Para nosotros, por ejemplo, yo podría decir de que la suma de términos, a ver cómo era la fórmula de la suma de términos de una progresión. ¿Tienen ahí su cuaderno? R a la n menos 1. ¿Así? A sub n, ¿verdad? Por R menos n menos 1. ¿Así? ¿Usted tiene eso? ¿Cómo? N menos 1. R razón menos 1. ¿Así? ¿Así? Bien. Sobre n menos 1. R menos 1. ¿Así? ¿Sin paréntesis o con paréntesis? Sin paréntesis. Ok. Porque si fuera con paréntesis, este sería el exponente y entonces al final tendría que dar a su tenor. Bien, fíjese en algo. Esta S yo podría decir que es una función. ¿Por qué? Porque es algo, es un valor que depende de otros valores, ¿verdad? Yo podría decir, por ejemplo, como en física, posición igual a posición inicial más velocidad por tiempo, yo digo así. Esta es una función de posición que depende de qué? Del tiempo. Entonces yo estoy diciendo que una función es un valor, una cantidad que depende de otra para ser medida, para ser hallada. Entonces, de eso justamente se trata una función. Y pone como ejemplo el área de un círculo, ¿verdad?
La fórmula de área de un círculo. Área es pi por radio al cuadrado. Nosotros obviamente no vamos a estar hablando de esta geometría, ¿sí? No va a ser esta geometría la que vamos a estar utilizando, va a ser otro tipo de geometría, la analítica. Pero bueno, pi por radio al cuadrado. El área entonces está dependiendo de qué? Del radio. Yo digo que la función área depende del radio. Entonces la mayoría de fórmulas, ya sea de física, de química, de matemática mismo, son funciones. ¿Está? ¿Por qué? Porque dependen de otra para que se puedan medir. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, función, aplicación o mapeo se refiere a una regla que asigna a cada elemento de un primer conjunto un único elemento de un segundo conjunto. Entonces, esto también yo podría definir en forma gráfica. Estoy teniendo acá dos conjuntos. Le llamo yo conjunto A y a este conjunto B. ¿Qué es un conjunto? Era la pregunta principal. Un conjunto es un espacio, un lugar, en donde ¿qué hay dentro de ella? Hay elementos. Pueden ser números, letras, etc. ¿Qué pasa entre ellos? ¿Cómo son esas letras, esos números? Son diferentes entre sí, pero comparten algo en común. Y eso hace que estén dentro de ese espacio. Lo mismo que vos te vayas en el súper y que tu mamá te dice, cómprame pan. ¿En qué sección te vas? En panadería, ¿verdad? Vos te das cuenta que en panadería hay distintos tipos de panes, ¿verdad? Galletas, coquito, el pan Felipe, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo son entre sí? Son diferentes, ¿verdad? Pero comparten algo en común y eso hace que estén dentro de esa sección. ¿Qué son panes? ¿Verdad? ¿Se entiende? Entonces, un conjunto, un lugar. Acá incluso estamos en un conjunto. ¿De qué? De personas, ¿verdad? ¿Y cómo somos entre sí? ¿Somos iguales? No. Somos totalmente diferentes, pero compartimos algo en común y eso hace que estemos dentro de este espacio, dentro de ese grupo. ¿Verdad? Entonces, un conjunto, puedo llamarle conjunto numérico A y acá va a haber estos tres valores. ¿Sí? 1, 2 y 3. El número 1, el número 2 y el número 3. Me dice que para cada valor, dice, cada elemento de un primer conjunto le corresponde o le asigna un único elemento de un segundo conjunto, dice. Entonces yo digo, esto es 2, esto sería 4 y esto sería 6. El pasar de esta a este, de esta a este y de esta a este, esto es lo que yo llamaría función. Una función se representa por la letra F de X, ¿verdad? Normalmente siempre asignamos a la incógnita X, ¿verdad? A la letra X. ¿Verdad? Podría ser F de A, F de B, de caramelo, de chupetín, etc. ¿Estamos? Bien, ¿qué función, llamémosle, representa para un valor 1 desde un valor 2? ¿Qué función podría ser? Yo te podría poner un ejemplo. F de X podría ser 2 por X. Esa sería una función. ¿Por qué? Porque a cada valor de mi primer conjunto me da ¿qué? Me da un valor de mi segundo conjunto, ¿verdad? Fíjense, si esto vale 1, 2 por 1, ¿cuánto es? 2. Te das cuenta que para el valor de 1 yo tengo el número 2. Para el valor de 1 tengo el número 2. Para f de 2, para mi valor de 2, yo tengo 2 por 2. ¿Cuánto esto da? 4. Fíjate que para 2 yo tengo 4, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, esta f de x que tengo acá, que yo inventé nomás, que es 2 por x, en realidad es una función. ¿Por qué? Porque de un valor me da otro valor, me reproduce otro valor. ¿Está mal? Entonces, todo este estudio es lo que nosotros vamos a hacer.
¿sí? Ojo que vamos a ir clasificando nombre por nombre y dependiendo del tipo de función que tengamos. ¿Está? Clasificación de funciones. Nos dice que las funciones se pueden clasificar como algebraicas y trascendentes. Esa es la clasificación general de las funciones. Las funciones algebraicas, que son las que más hay, y las trascendentes, que son las que no hay tanto, ¿verdad? Pero que también es un tipo de función. Primero, vamos a hablar de las algebraicas. Funciones algebraicas. ¿Qué son las funciones algebraicas? Su nombre lo dice todo. Algebraica viene de álgebra, viene de letras o números, ¿verdad? ¿Sí? El conjunto de letras y números, eso es lo que representa para nosotros la álgebra. Una expresión algebraica es justamente la unión de ¿qué? De letras con números. Por ejemplo, yo digo 2x al cuadrado. ¿Esto es una expresión algebraica? Sí es. ¿Por qué? Porque está unido un número dado o coeficiente, yo digo a esto. ¿Con qué? Con una letra, o también llamado parte literal. ¿Está? Entonces, ¿cómo está unido? Por operaciones fundamentales. ¿Cuáles son las operaciones fundamentales matemáticas? Suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación, logaritmación. Entonces esos son, vamos a decirlo, acá hay un producto, hay una multiplicación acá, 2 por x al cuadrado en realidad, 2x al cuadrado, si yo digo es 2 por x al cuadrado. ¿Está mal? Entonces, esto es una expresión algebraica. Por eso estoy hablando de función algebraica. Quiere decir que este que tenemos acá, ¿qué tipo de funciones? Es una función algebraica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una unión de número con letra dada. ¿Está bien? Bien, fíjate que existen varias funciones algebraicas otra vez. Están las polinomiales, las radicales, las racionales, a trozos, ¿verdad? Y después están las constantes, lineales, cuadráticas y cúbicas. Entonces hay distintos tipos de funciones. Esta parte de funciones va a ser un poquitito largo, capaz que vamos a terminar en 2 clases de esto. Y capaz lo más probable que vamos a terminar en 2 clases de esto. ¿Por qué? Porque es largo. ¿Sí? Hay muchas funciones, muchos tipos de funciones. ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar entonces de las funciones polinomiales. Polinomio viene de ¿qué? ¿Qué significa poli? ¿Ah? Vario, mucho. Mono, uno, ¿verdad? Importante definir eso. Poli significa vario y mono es uno, ¿verdad? Entonces, si yo hablo de polinomios, estoy hablando de expresiones algebraicas que tienen más de un término. ¿Sí? Entonces, yo podría decir 2x al cuadrado más 2x más 1. Esto es un polinomio. Porque tengo, ¿cuántos términos estoy teniendo ahí? Estoy teniendo 1, 2 y 3. ¿Verdad? ¿Cómo yo sé que tengo 3 términos? Por el signo. Siempre un término con otro lo debe separar el signo, ya sea positivo o negativo. No la multiplicación ni la división, sino la suma y la resta que hay. ¿Está? Entonces eso es un trinomio. ¿Sí? ¿Por qué es un trinomio? Porque tiene 3 términos. ¿Está? Entonces los polinomios que tienen 3 términos se llama trinomio. Los polinomios que tienen 2 términos se llama los polinomios de 2 términos se llaman binomio. Si tiene 4 términos
cuatrinomio. Si tiene 5 términos, si tiene 6 términos, pues ya lo llamas directamente como polinomio de 5 términos, polinomio de 6 términos, ¿verdad? No hay con pentanomio, no existe eso, ¿verdad? Que yo sepa, no. Hexanomio no existe, ¿verdad? Al menos nosotros no utilizamos ese nombre. Entonces, toda función algebraica que es polinómica tiene más o menos esta forma, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de términos que tengamos, ¿sí? Podría ser justamente, como dijimos, un binomio ax cuadrado, o sea, voy a poner ax más b. Este es un polinomio, un binomio. Vamos a todo, binomio. 2x al cuadrado más 2x más 1, esto es un trinomio. Y si tengo un cuatrinomio, 3x al cubo más 2x cuadrado más 3x más 1, esto es un cuatrinomio. ¿Está? Y así sucesivamente. Entonces, ¿estos qué son? Si yo esto digo, bueno, esta es mi función, entonces yo estoy diciendo que esta es una función algebraica polinómica. ¿Está? O sea que así va a estar estructurado tu función algebraica polinómica. ¿Sí? Esto que está acá, fíjate cómo está, ¿verdad? Está a a la n, x a la n más a la n menos 1, x a la n menos 1. Eso de forma general. Esto en forma ya con ejemplos. ¿Sí? Para que tengan en cuenta. Fíjate que existen también funciones constantes. ¿Qué es una función constante? Acá tenemos, la voy a ir acá citando, ¿verdad? Primero, son las polinomiales, ¿verdad? O polinómicas. ¿Okay? Sabemos que de acuerdo a la cantidad de términos pueden haber diferentes tipos de polinomios, ¿verdad? Binomio, vamos a llamar acá binomiales, trinomios y cuatrinomios. Entonces hay distintos tipos. Si ponemos acá los ejemplos, los binomiales, yo puedo poner que f de x es igual a x más b. Los trinomios yo puedo decir, bueno, a x al cuadrado más 2x más 1. Y los cuatrinomios yo puedo poner como a x al cubo más bx cuadrado más 3x menos 1. Esos son algunos polinomios que te puse aquí. De forma general, inventé nomás yo ahí, ¿verdad? Ahora, están otras funciones que son justamente, aparte de ellos, forma parte de los polinomios, pero no en cierto modo también. Que serían justamente que las constantes, la función constante. ¿Qué es una función constante? Una función constante es una función que está igualada a un número. ¿Sí? Esa es una función constante. ¿Sí? Entonces, si a vos te dice, esa es una constante, significa que es un número. ¿Sí? Es un valor. No hay letra. O sea, acuérdate que esa A que está acá al frente representa un número. ¿Está? Por eso es un número. Ejemplo, f de x igual a 2, yo digo. Bien, esta es una función constante. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tu función representa un número. ¿Estaba? Después están las funciones lineales. Funciones lineales. Cuando una función es lineal,
dice cuando tiene esta estructura. Fíjate cómo es la estructura. Quiere decir de que, a ver, este que está acá, que tenemos acá, esto, aparte de ser un binomio, es una función lineal. ¿Está? Una función lineal, entonces es de la forma ax más b. ¿Está? Ejemplo de esto, vemos acá, f de x es igual a 2x menos 1. Este puede ser un ejemplo de una función lineal. ¿Está? ¿Pero qué representa ese lineal, profe? ¿Qué es lo que significa? Una buena pregunta. Cuando hablamos de lineal, ponemos acá en alguna parte de tu cuaderno, vas a anotar lineal significa de que el grado o exponente de tu variable, que la variable dijimos la x, ¿sí va? Grado o exponente de tu variable es ¿cuánto? 1. El grado o el exponente de tu variable es 1. Okay. Si yo tengo x menos 1, ¿cuánto es el grado o el exponente de esta x? 1. No es 0 ni nada. Es 1. ¿Estaba? Entonces yo digo que esta función es lineal. ¿Está? ¿Se entiende, va? Bien. Es cuadrática cuando ustedes creen, cuando el grado o exponente de la variable, ¿cuánto es? Es 2. Está al cuadrado, por eso se llama cuadrática. ¿Sí? El exponente es 2. Quiere decir de que acá este 2x al cuadrado que teníamos, esto en realidad es una función cuadrática. ¿Se entiende, pa? ¿Sí? Entonces, aquel que tiene mayor grado, grado 2, no importa si es un trinomio. Fíjate que este es un trinomio, ¿sí o no? Este es un trinomio. ¿Es un polinomio? Sí, es un polinomio, por eso es un trinomio. ¿Qué tipo de función este es en realidad? Es una función cuadrática. ¿Por qué? Porque el grado mayor de tu x, ¿cuánto es? El 2. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Y es cúbica. Es cúbica. ¿Cuándo? Cuando el grado absoluto, grado mayor de la variable es el cubo o es 3, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta función que es cuatrinómica, fíjense que esto es cuatrinomio, esta es una función cúbica. ¿Por qué? Porque el más grande de toda la x está el cubo. Entonces, esta es una función cúbica. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Jesús? Sí. ¿También? ¿Bien? Bien. Entonces ahí yo estoy hablando de los tipos de funciones que estamos teniendo acá. La constante, tu función es igual a un número lineal, tu grado de tu x es 1, ¿sí? No importa si al lado tiene un número, no sé, ¿verdad? Pero siempre que tu x esté a la 1, bueno, decimos siempre x, pero puede ser tu variable en forma general. ¿Está? Cuadrática es cuando tu mayor grado de tu variable es 2, está al cuadrado, ¿sí? Y cúbica cuando está al cubo. ¿Se entiende? Entonces eso para que tengan en cuenta. Forman parte de funciones polinomiales. ¿Sí? Forman parte. Acá, entonces vamos a agregar acá función cuadrática. Función cuadrática. Entonces la función es cuadrática cuando f de x tiene esta estructura: ax cuadrado más bx más c. Ejemplo:
una función cuadrática. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque por más que sea esto un trinomio, o sabes que esto es un polinomio, porque es un trinomio, pero fíjate que el mayor grado de tu x es 2. Y eso es lo que te dice acá. No. Después, la cúbica, que dijimos, la función cúbica. F de x tiene esta estructura: ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d. Ejemplo, 4x al cubo más 3x al cuadrado más 2x menos 3. Tiene 4 términos, bien, pero tu mayor grado de tu x está al cubo. Entonces es una función cúbica. ¿Está? ¿Entiendes? Bueno. Entonces esas son las funciones polinomiales. ¿Está? Hablemos ahora de las funciones radicales. Las funciones radicales. El borrador. Voy a ir borrando ya. ¿Ah? Sí. ¿Cuál es? Buscar contigo. Hablen que también haga pequeñita y al final no entiendan nada. ¿Se entiende? ¿Sí? Todavía, miren que todavía no estamos entrando en el ejercicio. Estamos escribiendo recién cómo son los tipos de funciones y demás. ¿Está? Borra esta parte de arriba, todo esto que está acá. Borra entonces esto, todo esto. Entonces, ¿qué era una función? ¿Ah? Era una función. Era una función. Valor que se le asigna a un elemento, un conjunto de otro elemento de otro conjunto, o dicho de otra manera, es una magnitud que depende de otra magnitud. ¿Está? Ojo que normalmente a estos valores, atiendan que esta parte no voy a ir borrando todavía esto. A estos valores de tu primer conjunto nosotros denominamos los valores de x. Y a lo que está de este lado denominamos valores de y. ¿Qué quiere decir? Que fíjate nomás, con este ejemplo que hicimos, nosotros para los valores de x, nuestra función era 2x. ¿Qué tipo de función era esta? ¿Qué tipo de función? Fuerte. Lineal. Lineal. Una función lineal. ¿Por qué? Porque el mayor grado de la x es 1, ¿verdad? Entonces esta es una función lineal. Bueno, ¿cuál es la particularidad de esta función lineal? Que si, fíjate, que yo para cada valor de mi conjunto A, que era 1, después 2 y después 3, ¿verdad? Sucesivamente, me dio un valor dado. ¿Verdad? Es por eso que nosotros normalmente relacionamos a y como la f de x. ¿Verdad? La y que depende de quién. Eso es. Entonces, si hace rato teníamos que el área es igual a pi por radio al cuadrado, ¿cómo yo puedo poner esto? Yo puedo poner que A
es igual a f de r. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque a depende de quién? Del radio. ¿Verdad? Así como yo ponía posición igual a posición inicial más velocidad por tiempo, fórmula de cinemática de física. Si yo pongo esto así, es una ecuación horaria. ¿Por qué? Porque depende del tiempo. Yo puedo poner posición en función a quién? Al tiempo, ¿verdad? Entonces ahí yo estoy hablando de una función dada. Por eso es que nosotros relacionamos siempre al conjunto dado, ¿verdad? Y como la f de x. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es importante que sepan, porque enseguida vamos a hacer más ejemplos de estos tipos de funciones. ¿Sí? Están las funciones radicales. Las funciones radicales, como su nombre le indica, ¿qué tiene como característica principal? Que tiene radicales, tiene raíces cuadradas, raíces cúbicas, raíces a la cuarta. Tu función depende de una raíz. ¿Está? Entonces ahí yo estoy hablando de una función que es radical. Normalmente la función radical o las funciones radicales tienen esta estructura, ¿verdad? F de x igual a raíz de x, haciendo referencia a que tu función depende de tu x, pero esto dentro de una raíz dada. ¿Entiendes? No hay problema. Una función radical podría ser esto. Ejemplo, puedo poner que f de x igual a raíz de 2x más 2. Puedo ponerlo. Esa es una función radical. ¿Está? ¿Por qué? Puede ser un polinomio, no sé qué es un polinomio. no. ¿Cuál es tu función principal? ¿Cuál es lo principal? Tu radical. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, esa sería la cuestión. Estoy aquí para que copien mientras pauso el video. Ok, entonces continuando. Estuvimos hablando de las funciones radicales, ¿verdad? Que obviamente si te habla de radicales tiene que haber un radical dentro de tu función, ¿sí? No importa si tu función es polinómica dentro de tu raíz, lo que predomina es más la raíz para yo decir que esa es una función radical. ¿Está? Entonces, borrando un poquitito esta parte, vamos a hablar de las funciones racionales. ¿Qué son las funciones racionales? Entonces vamos a poner acá, voy a poner función racional. Cuando una función es racional. Bien, una función es racional cuando tenemos un cociente, o sea, una división entre dos funciones. ¿Sí? O sea, mi f de x es igual a la división entre dos funciones. Le llamo h de x y qué sé yo, j de x. ¿No? Entonces, si vos tenés una división entre funciones, estás hablando de una función que es racional. Pero ¿cuál es la cuestión? Acá hay una restricción que tenemos que tener en cuenta. Siempre que el denominador sea distinto de 0. ¿Por qué tiene que ser distinto de 0 el denominador? ¿Por qué creen ustedes? Nomás, ¿tiene su calculadora en mano? ¿Sí? No, sí. No, se olvida de esto. Bien. Entonces, haga nomás cualquier número que se le venga en su mente dividido 0. Error. No forma parte de los reales. ¿Se entiende? Por eso es que esta restricción. Porque si no, no va a ser función. No va a ser función si es que esto
es igual a 0. Entonces ahí yo estoy diciendo de que esta función es racional cuando yo pongo esta restricción diciendo que esto tiene que ser distinto de 0. Acá. Ejemplo, una función racional, yo puedo poner f de x igual a 2x a la cuarta más 3x sobre 2x. Eso es una función racional. ¿Cuál puede ser otra función racional? Bueno, puedo poner f de x igual a x al cuadrado sobre 2. ¿Sigue siendo una función racional? Sigue siendo una función racional. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué creen ustedes? Acuérdate que en 2, ¿qué tipo de función es 2? ¿Qué tipo de función es 2? ¿Qué tipo de función es 2? ¿Qué tipo de función es el número 2? Hablo ahí, ¿no? ¿Ah? No. Esto es cuadrática, porque esto x está elevado al cuadrado, una función constante. Entonces vos tenés una relación entre funciones, ¿verdad? Sí, esto, el x al cuadrado, este sí es una función cuadrática, pero esta es una función constante, ¿verdad? Entonces tengo una relación entre funciones, entonces esa es una función racional. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Bien, después están las funciones a trozos. Voy a poner acá. Funciones a trozos. Su nombre lo dice todo. Son por partes. ¿Sí? Por partes. A trozos significa recortado, por partes. ¿Está? Vamos a hacer de hecho el ejercicio dado de funciones a trozos, ¿verdad? Pero por el momento vamos a dejarlo ahí. De hecho que ahí no muestra en forma general, sino que muestra con ejemplo. Fíjense, f de x igual a x al cubo menos x cuadrado menos 1. Muestra como ejemplo más directamente. ¿Está? Entonces una función a trozos, lo que usted tiene que saber es que es una función desglosada, una función que se divide. ¿Está? Quiere decir de que tu función, cualquiera sea, va a depender de 3 funciones para este ejemplo. Puede ser de 2, puede ser de 4 funciones. ¿Acá? Por ejemplo, yo pongo x cuadrado menos 1 y 2x más 3. Es una función que depende de 2 funciones, pero siempre y cuando x represente un valor. Podría decir yo si x es igual a 4 o si x es mayor que 2. ¿Verdad? ¿Ves? Yo digo, mi función va a depender de qué función le voy a agregar acá, siempre y cuando el valor de mi x, de esta, a ver, que ya borré acá, el valor de mi primer conjunto, tenga y. O sea, yo puedo decir que es una función a trozos. Siempre que le aparezca así de esta manera, esto es una función a trozos. ¿Bueno? ¿Correcto? ¿Sí? Bueno. Después están las funciones trascendentes. ¿Sí? Esto ya es otro tipo de función, ¿verdad? Las funciones trascendentes. Y las funciones trascendentes dice que se dividen en tres tipos: las trigonométricas, las exponenciales y las logarítmicas. Si bien nosotros toda esta parte vamos a tener que ver para lo que es el curso de trigo, exponencial, logaritmo, vamos a estar viendo toda esta parte nosotros. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Ya? ¿Sí? ¿Un momentito? Hablemos de las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son aquellas funciones justamente que dependen de ciertos valores de ángulos, de arcos, ¿verdad?
De hecho, que hay una parte luego de la matemática que es trigonometría, donde estudias todas las funciones trigonométricas que se conocen, ¿verdad? Nosotros vamos a poner como ejemplo las más conocidas. Seno de un ángulo, coseno de un ángulo, tangente de un ángulo y cotangente de otro ángulo. Después está la secante, la cosecante, ¿verdad? De seno hiperbólico, coseno hiperbólico, que son tipos de funciones trigonométricas. Entonces, siempre que aparezca seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, habla de funciones trigonométricas. Ejemplo, voy a tener un ejemplo. F de x igual a seno al cuadrado de 4x menos 2. Esto es una función trigonométrica que depende de qué? De seno, ¿verdad? Acá, este es otro ejemplo. Podríamos poner f de x igual a coseno de 2x más 3x. Pongo esto en paréntesis. Es una función que está dependiendo de las funciones de coseno. ¿Se entiende? Entonces yo puedo decir que tangente, ¿verdad? Ejemplo, vamos a poner acá. F de x igual a tangente a la cuarta de x sobre 2, ¿verdad? Entonces esta es una función que depende de tangente, ¿verdad? Entonces mira, ¿cuál es la cuestión acá? ¿Qué representa x para nosotros? Siempre que hablamos de funciones trigonométricas, representan ángulos. ¿Sí va? Está. Van a representar para nosotros ángulos. Quiere decir que con tu calculadora, la voy a poner acá, x representa ángulos. Tu calculadora muchas veces vas a usar en radianes, ¿sí? O vas a usar en sexagesimal, que es la configuración normal de la calculadora. Sexagesimal es cuando vos tenés, por ejemplo, de 24 grados, ¿verdad? El gradito, ese es el grado sexagesimal. El grado radian sería pi sobre 2 radian o cosas así, ¿verdad? Que aparezca así. Entonces ahí, dependiendo del ejercicio, vos vas a poner, si así te aparece tu ejercicio, entonces vas a poner en radian en tu calculadora. Y si te aparece así en graditos, vas a poner como está lo mejor. Entonces esas son las funciones trigonométricas. Después están las funciones exponenciales. Funciones exponenciales. Y las funciones exponenciales, como su nombre lo indica, son funciones que tienen exponente x. ¿Sí? Funciones que tienen exponente x, no números. Fíjate que lo que tenían exponente número, eso eran las funciones polinómicas, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo que tenían números eran las funciones polinómicas, pero lo que tienen como exponente a la x, entonces esas son funciones exponenciales. ¿Mejorado? Entonces, ¿cómo se representa una función exponencial? Una función exponencial se representa como f de x igual a ¿qué? Igual a la x. ¿Está? ¿Sí? Siempre y cuando a sea distinto también de 0. Porque esa condición tiene que ser cualquier número real, pero no en 0. Para que te dé también valor. Muy bien. Entonces, esas son las funciones exponenciales. Por ejemplo, a ver qué puede ser. Ejemplo, 2 a la 4x. Esta es una función exponencial. ¿Sí? Tipo de función exponencial. Por su forma dada. Acuérdate que a es un número, ¿sí? ¿Se entiende? Logarítmica. El último
tipo de función que es la logarítmica. Y bien, de hecho que las funciones logarítmicas nosotros vamos a hablarlo, pero en otra sección. O sea, va a haber una clase de logaritmos y todos los tipos de logaritmos que hay. ¿Sí, no? Así es que no vamos a hablar esto en la parte de funciones, pero bueno, normalmente las funciones logarítmicas aparecen de diferentes tipos. Ahí justamente te muestran los tres tipos de funciones logarítmicas que te puede aparecer. Te puede aparecer como f de x igual a logaritmo en base de un número, base a, vamos a ponerle, de x, así como también te puede aparecer como logaritmo natural de x, ¿sí? O como también te puede aparecer logaritmo en base 10 de x, que sería así. Pero como les digo, no se preocupen todavía, por el momento no vamos a hablar de esto ahora. ¿Sí? Va a llegar un momento donde vamos a preocuparnos por aprender los logaritmos, ¿verdad? Pero eso más adelante. ¿Estamos? Entonces esos son todos los tipos de funciones que vamos a estar hablando. ¿Sí? Fíjate que acá en tu material te habla de la función algebraica, ¿verdad? La función algebraica, las operaciones que hay que efectuar con la variable independiente son la suma, la resta, la multiplicación, la división, potenciación y regresión. Lo que les estuve diciendo hace rato, que pueden ser polinomiales. Las funciones polinómicas vienen definidas por un polinomio, ¿verdad? Ojo, este es importante. Esta parte es importante. ¿Puedo borrar yo? ¿Sí? No le doy tiempo para que copien. Copien mientras copien. Le doy tiempo para que copien mientras pauso el video.